Pues os garantizo que con el siguiente monologuista os vais a reír seguro. Pero porque es vuestro jefe. Y os obliga. Es broma, es broma. Os pido un gran aplauso para el vicerrector de investigación, Ángel Pazos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, la verdad es que alguien me dijo primero, hombre, como tú eres el vicerrector, pues igual en lugar de hablar de una cosa concreta, lo que quieres hablar es de cómo está la financiación de la investigación en España. Pues no me pienso, pero espera, esto no era el club de la comedia, si no es de la tragedia, bueno, pero si es de la comedia, no, vamos a hablar del cerebro humano, ¿no? El cerebro humano es lo más perfecto que existe, es lo más perfecto que tenemos, es lo que controla todo, y por lo tanto investigar en el cerebro humano es muy difícil, muy complicado. Muy interesante, pero muy complicado. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estaba acabando la carrera y ya había decidido que iba a dedicarme a la investigación, tenía ciertas dudas de si quería investigar en cerebro, quería investigar en otras partes del cuerpo, y le pregunté a un profesor al que yo valoraba mucho. Ese profesor me dijo tres cosas, tres que se me clavaron aquí, todavía a veces me cuesta levantar la cabeza. Una, el cerebro humano es muy complicado, muy complicado, muy complejo. Dos, como es tan complejo y yo te conozco a ti, vas a fracasar, vas a ser un fracasado como te dediques a lo del cerebro humano. Y tres, dice, estoy tan seguro de eso que te lo apuesto igual que te apuesto que este año la Liga de Fútbol la gana el Barça. Hombre, eso la verdad es que a mí me dejó tocado, no os voy a decir que no, porque ya tienes 20 y pocos años, te dicen vas a ser un fracasado, no vas a poder, yo estuve dando ahí muchas vueltas, y es un tema que durante muchos años me marcó, pero ahora, pasados 30 años, un poco más, puedo deciros una cosa, con humildad, pero también con satisfacción. Ese hombre se equivocó. Se equivocó en algunas cosas de las que dijo. Concretamente la Liga ese año la ganó. Pero en todo caso, el cerebro humano la verdad es que es apasionante. Fijaos que el cerebro humano controla todo lo que hacemos. O sea, yo muevo una mano y eso sucede porque una parte del cerebro lo controla y lo regula. Yo leo un libro, ¿y eso por qué sucede? Pues porque una parte del cerebro lo controla y lo regula. Yo disfruto oyendo un concierto, ¿y eso por qué sucede? Pues porque una parte del cerebro lo controla y la regula. Yo me pongo a pensar en una chica que me interesa mucho, que me gusta, que me atrae. Cualquiera de vosotros se pone a pensar en un chico, una chica que le atrae. ¿Y eso por qué sucede? Hombre, porque hay una parte del cerebro que lo controla y lo regula. En otro momento, en cambio, os ponéis a pensar en vuestra pareja. Y eso, pues también es porque hay una parte del cerebro que lo controla y lo regula. Es decir, que realmente el cerebro es muy importante. ¿Cómo es el cerebro? Pues os he traído aquí uno. Bueno, yo creo que todos habéis visto cómo es un cerebro. Esto es un molde, no quiero ver. Pero hay algunas caras. Es un molde. Pero esto seguro que lo habéis visto todos, ¿no? En fotos, en la tele. ¿Qué es lo más importante que tiene el cerebro? Pues estos montículos, estas curvas, es decir, esto se llama las circunvoluciones. ¿Y qué es lo importante de esto? Pues lo importante de esto es que parece que cuanto más montículos, cuanto más profundos son esas circunvoluciones, mejor funciona el cerebro, más listos somos, más inteligentes. Yo tengo una sospecha, porque no la puedo decir aquí. Me pongo a pensar en gente que todos conocemos, gente que sale por la tele. Y yo tengo pruebas que no quiero aquí mostrar, que algunas de esas personas, oiga, no es que no tenga circunvoluciones, es que está más liso que una pista de jóvenes. Pero aún así, ¿por qué el cerebro funciona de una forma tan complicada? ¿Por qué es capaz de hacer todas esas cosas? Porque tiene muchas células de esas que nos contaba Iñaki, pero claro, las células del cerebro son
las células todo, ¿no? Aquí había hablado de otras células, la grasa, tal. Bueno, a ver, todo está bien, pero, o sea, las de las neuronas son, pues, las de la Liga NBA de baloncesto, ¿no? Y claro, en cambio las otras, a ver, que levante la mano los que conocen aquí la Liga de baloncesto de Nueva Guinea, Papúa. Bueno, pues más o menos esa es la comparación. O sea, las neuronas son la red, la red derecha, la red, todas, ¿no? Y además tenemos muchas, pues ¿cuántas neuronas tendremos? 10.000 millones de neuronas, una cosa terrible. Claro, 10.000 millones de neuronas en medidas de numérica es mucho, pero claro, podríamos calcular cuántos son en otras medidas que ahora tienen mucho más interés. Por ejemplo, en Gürtels, ¿cuántos serían 10.000 millones en Gürtels? Pues son 10.000 entre 22 millones, 5.417. Podríamos también decir, en Eres Andalucía, ¿cuántos serían 10.000 millones de neuronas en Eres Andalucía divides por 750? Como 840, ¿no? Es decir, que ya veis que es mucho, tomen la medida que tomen mucho. Pero es que encima, os tengo que decir una cosa, cada neurona, ¿os acordáis que antes os decía Iñaki? Tienen que transmitir señales y mensajes a otras. Cada neurona del cerebro contacta con 10.000, otras 10.000. Entonces imaginaros, eso es como un supercomputador, pero última generación, con un montón de cruzamientos de todo tipo. Una cosa impresionante. Y encima todas las neuronas enviando WhatsApp y recibiendo WhatsApp. Como 8.000 adolescentes metidos en un grupo, en un chat y estando 2 horas. Pero, con 3 ventajas. 1, al cerebro no le tienes que pagar el botellón. Al cerebro no le tienes que aguantar su mal humor. Y 3, el cerebro parece que deja la habitación recogida. O sea, como está ahí, pues no. ¿Cuánta gente hay por aquí que sufre actualmente la presencia de un adolescente enganchado al WhatsApp sin parar? Que levante la mano. A ver, un cerebro. Bueno, ese cerebro que ha lanzado es pequeño, pero es una maqueta. Antes me ha preguntado uno de mis compañeros, ¿qué pasa? ¿Es el cerebro de...? Y ha puesto el nombre ahí de unos gobernantes. No, es el cerebro pequeño, simplemente porque la maqueta era más pequeña. Bueno, fijaos que os decía, cada neurona habla con 10.000. Fijaos la capacidad de complicación del cerebro. ¿Y cómo habla? Pues porque fabrica una sustancia que se llama transmisor. Una neurona le envía a otra el transmisor, como si fuera el email o el WhatsApp. Pero claro, fijaros qué es lo que pasa. Hay neuronas que a veces trabajan con 2 transmisores. Y hay transmisores que a veces el mismo transmisor está con 2 neuronas. Yo no quiero ir más allá y dar detalles, pero haceros una idea. Una neurona, 2 transmisores, luego algún transmisor con 2 neuronas y 10.000 contactos. No vamos a ir más allá, pero lo de las noches de Magaluf, al lado de lo que pasa es un convento de salud. Mirad, últimamente hemos descubierto 2 cosas muy importantes del cerebro humano. Una es que el cerebro humano puede cambiar una vez que ya, digamos, la persona está viva. Es decir, antes pensábamos, oye, te ha tocado este cerebro, ¿qué le vamos a hacer? Pues no, ahora sabemos que toca ese cerebro, pero dependiendo de lo que leas, de con quién trates, de los afectos que tengas, de los viajes, de todas tus experiencias, se ha comprobado que el cerebro cambia, que las neuronas conectan de una forma u otra. Claro, esto es importante, porque a veces conoces gente que si tienes confianza, pues te gustaría decirle, pues es verdad, joder, el niño es tuyo, pero no te preocupes porque incluso así puedes salir listo, porque tú tendrás que ver los genes, luego, oye, que lea, que oiga música, que viaje, etc. Eso es lo que ahora se llama la plasticidad cerebral, que el cerebro puede cambiar por toda la vida que hay alrededor. Claro, eso es bueno y es malo. Claro, por ejemplo, bueno,
Pues nosotros hemos visto en el laboratorio, y luego se ha visto también en personas, que cuando a los ratones o a las personas les acaricias todos los días y luego ves su cerebro, ese cerebro ha mejorado, ha hecho más conexiones. Por lo tanto, mensaje importante: acariciaros y dejaros acariciar, mimaros y dejaros mimar, porque eso es muy importante y mejora mucho la vida del cerebro. Los de allí, he dicho acariciaros, pero me refería a uno, acariciaros, y dos, no necesariamente ahora, esto ya es para, dejémoslo ahora en afecto, pero bueno, pero claro, esto también puede ser malo. Por ejemplo, claro, una persona durante 4 años es sometida, claro, contra su voluntad, porque ¿quién iba a querer hacerlo así? A 4 horas diarias de telebasura. Claro, esto nadie lo va a hacer. Ya podéis imaginar que es una suposición teórica. Pero claro, ¿qué pasa con eso? 4 horas de telebasura y luego miras el cerebro. ¿A qué? Es un supercomputador. ¿Qué es un supercomputador? Una caja de hojalata llena de cable. O sea que, claro, las cosas, lo de la plasticidad, lo de que las cosas que hacemos y que nos hacen pueden cambiar el cerebro, pues sirve para bien, pero también para mal. Por eso es una de las cosas. La otra cosa que hemos aprendido en los últimos años es a identificar qué parte del cerebro se ocupa de cada una de las cosas que hacemos. Eso es algo que antes lo suponíamos, en los libros lo suponíamos, pero ahora, hace unos años, hay una técnica que se llama resonancia magnética funcional nuclear, ya no lo diré más, que funciona de la siguiente manera: a la persona la metes en una especie como de lavadora, ¿no? Le pones unos cables, le das unas cosas y le dices a la persona: a ver, piensa en un cálculo matemático, ¿no? Entonces la persona está 40 más 20 más tal, y pueden identificar y dicen: hombre, se ha activado la zona delantera derecha del cerebro. Pues esa es la zona del cerebro con la que hacemos los cálculos matemáticos. Luego viene otro y dice: oye, piensa en hacer negocio, métete ahí, estás durante media hora pensando en hacer negocio, en ganar dinero, y entonces, ¿qué pasa? Pues que ven que se va activando la zona delantera izquierda. Claro, tienes que tener cuidado del orden en que lo haces, claro, porque si le haces a un banquero primero lo de tal, ya no le puedes hacer ninguna pregunta más, porque ya, claro, es irrelevante. Luego le dices a otro, pues piensa, por ejemplo, en que estás oyendo el concierto número 1 de Tchaikovsky. ¿A quién le gusta Tchaikovsky por aquí? Bueno, y entonces se acaba encendiendo la parte posterior derecha del cerebro. O también le dices: oye, piensa en una chica, en un chico que te gusta, que te interesa, bueno, y entonces se acaba encendiendo la parte posterior izquierda, diciendo: esta es la parte por la que tenemos, pues, en fin, la atracción, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante. Primero, ha permitido acabar con un mito del que os han hablado hoy, eso de que solo usamos el 10% del cerebro. Os lo digo, pero ya esto es importante y quiero dejarlo claro. Mentira, mentira. No tenéis más que ver mucha gente que vemos en la tele, que hablamos con ellos. ¿Pero qué con el 10? ¡Ni el 3! ¡Ni el 3! Y lo peor, algunos de ellos, cuando les ves, dicen: mira, déjalo, no utilice, utiliza el 0,5 que ya hago yo el resto porque va a ser mejor, ¿no? Va a ser mejor. Bueno, pues eso también os decía que ha servido para eliminar esa confusión, pero también hay que tener cuidado cómo se hacen las pruebas. Por ejemplo, recuerdo una vez en un hospital de Boston hubo un problema porque empezaron a hacer pruebas y toda la mañana salía siempre la misma parte del cerebro activada, siempre la misma. Y entonces, claro, llamaron a los técnicos, vinieron los técnicos, los aparatos también, claro, hasta que, oye, dame la lista de la gente. Dice: claro, siempre se encendía la parte posterior izquierda. Eran todos tíos, metimos todos tíos. Claro, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que tener cuidado con lo que haces. Otras veces que ha pasado también, pues otras veces ha pasado, han hecho las pruebas y no salía nada.
Claro, no sabía nada, no había ninguna actividad de ningún tipo. Entonces, claro, vuelta otra vez a llamar al técnico de mantenimiento que viene a ver la aparato y dice, oye, si está bien. Claro, de nuevo, sácame la lista de gente. Dice, pero tío, si has metido, 1, concursantes de Gran Hermano, 2, vicerrectores, 3, políticos. Oiga, pues ¿qué vas a hacer? Es decir, que hay que tener mucho cuidado con la muestra de gente porque si no, los resultados pueden ser falsos. Pero en todo caso, este descubrimiento de la resonancia magnética ha sido muy, muy importante. Y ha sido muy importante, y quiero acabar con esto, porque ha contado con voluntarios. Estos estudios que os digo, donde viene la persona y se mete ahí en la máquina y le dice piensa en tal, piensa en cual, pues todos esos es porque hay voluntarios, ¿no? Los voluntarios son muy importantes en ciertos experimentos del cerebro humano y en general, ¿no? En medicina. Y muchas veces es difícil reclutarlos. Solamente ha habido una vez en la historia que ha habido problemas para reclutarlos. Y es cuando se desarrolla un nuevo medicamento, hay que hacer una fase que se llama la fase 1, que es en voluntarios sanos, ¿no? Bueno, pues hubo un tiempo en que se desarrolló un nuevo medicamento, que no diré el nombre, pues nada, que empezaba por V, ¿no? Y en ese momento, vamos, no es que hubiera problemas de voluntarios. Esto en Nueva York, los que habéis estado en Nueva York, claro, uno va en helicóptero y ve aquel lago enorme. Ni se veía de toda la gente que había en Central Park esperando. Y además, renunciaban a cobrar, porque estos estudios no les importaba cobrar, e incluso muchos preguntaban, oye, ¿y el estudio este lo podíamos seguir haciendo en casa? Pero vamos, en general, encontrar voluntarios es difícil, ¿eh? Bueno, acabo con esto, dando las gracias a todos y diciéndoos, eso sí, que hemos tratado de hacer broma de un tema como es el cerebro humano, pero también pensando un poco en hacer un homenaje a toda la gente que tiene enfermedades del cerebro, que son enfermedades muy graves a ellos y a sus familias, pero bueno, hemos intentado pasar un rato haciendo un poco broma de todo lo que trabajamos los científicos. Muchas gracias.